comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Comienzo del segundo domingo de la Pascua, domingo dedicado a la misericordia del Señor. Jesús, yo confío en ti. Nos acompaña el coro A Cristo por María de Kerman, California. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Ofrecemos palabra viva, viva la palabra, como un servicio de culto al verdadero Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu Santo. Suplicamos a Dios que bendiga, proteja y dé su misericordia a todos los enfermos, a los que están privados de su libertad, a los que trabajan bajo las inclemencias del tiempo, a los que viajan. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas, para que, cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el reino y la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente, como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba, y al volverme vi 7 lámparas de oro, y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica, ceñida a la altura del pecho, con una franja de oro. Al contemplarlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo como sobre las cosas que sucederán después. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al anochecer del día de la resurrección,
Estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos. Acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace 8 días celebramos aquella mañana de la resurrección del Señor. Y hoy es como si fuera el mismo primer día de la semana en que resucita Cristo, y que sigue siendo ese primer día en que toda la comunidad cristiana celebraríamos nuestro nombre de cristianos. Es decir, el día que hizo el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo. Ese día, según lo confirman las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y la enseñanza del magisterio de la Iglesia, es el día domingo. Hoy en particular celebramos el domingo de la misericordia del Señor, pero todos los domingos del año es como si fueran un solo y mismo día de la Pascua, y a la vez como ese día en que Jesucristo triunfa sobre la muerte se desdobla, no solamente en el segundo domingo, sino en todos los 6 y 7 domingos hasta llegar a la fiesta de Pentecostés. De tal manera que hoy la reflexión que nos da la palabra litúrgica de Dios es sobre el significado del domingo. Además, lo que el domingo nos ofrece, especialmente este que es dedicado a la Divina Misericordia, son 3 regalos iniciales de la Pascua, que son la paz, la misericordia y la Iglesia, comunidad de los que se salvan. Es difícil poder describir qué cosa es primero. Indudablemente, Jesús, una vez que resucita, se encarga de reunir a sus discípulos, aquellos apóstoles que había constituido como grupo, pero que estaban en desbandada. Se había ido cada uno por su camino a la hora de la prueba. Aunque Pedro había prometido que estaría ahí, fiel a su maestro, aun si tuviera que sufrir la muerte, pero es el primero que lo niega. Judas lo traiciona. La mayoría huye ante el peligro inminente de la muerte de su Señor. Solo un discípulo fiel, Juan, junto con la Madre del Señor, la Santísima Virgen María, y unas cuantas mujeres, están al pie de la cruz.
desde la sede desde la cual brotó de ese corazón herido de muerte agua que da vida eterna, que nos purifica y de la que brotaron todos los sacramentos de la Iglesia. Pero junto con la sangre del Cordero Inmaculado corren como 3 ríos. Por un lado el agua, por otro lado la sangre y por otro lado una luz brillante que nos revela todo el misterio del Verbo encarnado. Jesucristo se hizo hombre para reunir a todos los hijos dispersos de Dios en un solo pueblo o comunidad. Por eso la primera actividad del resucitado, que también es el crucificado, Jesús reúne esos 2 aspectos del gran precio de nuestra redención, la muerte y la vida. Con la muerte Jesús da muerte a todo lo que significa pecado, todo lo que es las tinieblas, todo lo que es división, toda esclavitud. Satanás queda completamente destruido porque en Jesucristo ha comenzado una vida nueva. El poder del Altísimo se ha volcado en abundantes bendiciones y señales milagrosas, como lo vemos en las 3 lecturas, especialmente en ese caminar de la Iglesia que desde sus orígenes fue fruto precisamente de la paz que con gran poder obtuvo para ella el Redentor del mundo. La paz que Jesús trae al presentarse a sus discípulos queda institucionalizada en la Iglesia que el Señor Jesucristo funda precisamente a los pies de la cruz, en su corazón de donde emana su misericordia, su perdón, y también en ese regalo máximo que Dios hace a la humanidad, el don del Espíritu Santo. Por eso la comunidad se construye a partir de esta doble experiencia del perdón que el Señor ofrece a los que creen en su nombre, a todos los pecadores que reconocen sus faltas y humildemente vuelven su rostro a Dios, pero también aquella paz que solamente Jesús da y que nadie la puede igualar. El mundo, la carne y el demonio solo ofrecen fantasías, ilusiones, pero nunca se compara con la verdadera paz que nos trae Jesús desde la cruz y desde ese día, el primero de la semana o domingo, en el que resucita y establece la asamblea de los hijos y las hijas de Dios, que al reunirse cada semana construye la comunidad. Y esa comunidad construye al individuo. No hay comunidad sin cristianos. No hay cristianos individuales que puedan subsistir por sí solos. Cada uno de nosotros necesita de toda la Iglesia. Y la Iglesia la componen cada uno de nosotros. Comunidad e individuo nacen de la cruz de Jesús, de su corazón, de donde emanan estos 3 ríos de agua, de sangre y de luz. La misericordia del Señor nos hace ser hermanos y hermanas que compartimos esa experiencia común de haber muerto con Jesús para resucitar a la vida nueva que parte de la paz. Ya en otro pasaje del Evangelio de Mateo se nos decía que al despedirse de sus discípulos, Jesús declara que todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y con ese mismo poder envía a sus apóstoles, dándoles autoridad, como escuchamos hoy con el Evangelio de Juan. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. ¿Cuántas personas cuestionan al católico porque va y le confiesa sus pecados a otro hombre tan pecador como él o ella? O quizás hasta más pecador que los demás feligreses. Sin embargo, aun cuando el sacerdote está inmerso en sus pecados y es uno de tantos pecadores, él y solo él en la comunidad tiene la autoridad de absolver de los pecados a quienes con humildad piden el perdón. El sacerdote no se constituye a sí mismo por méritos propios o por algún privilegio, tampoco compra su profesión con dinero, con fama
o con ningún otro tipo de conveniencia social. Él ha sido llamado por Dios, aprobado por la comunidad y consagrado por el obispo, que en comunión con el obispo de Roma, el Santo Padre, continuamos con la tradición apostólica de compartir y de dar a los demás esa experiencia original de la paz y la misericordia de Dios. No se trata solamente de sentir bonito o de qué bien me siento cantando y bailando para Jesús. Es necesario acudir a aquellas personas que tienen la autoridad en la iglesia para absolver los pecados. No es suficiente estar a solas frente a un árbol o cerca del mar o en el bosque y pedirle al Señor que te perdone. Un pecado se comete y afecta a la comunidad. También el perdón se ofrece al individuo, pero desde la comunidad. Aquel que representa a la comunidad y a Dios es el único que puede declarar a una persona absolutamente inocente. Por eso el cristiano católico romano no necesita dejar su tradición católica para nacer de nuevo y empezar a gritar: ya nací de nuevo, I am a newborn Christian. Usted es un cristiano nacido de nuevo cada vez que confiesa sus pecados y el sacerdote le absuelve de todos ellos, y la paz del Señor vuelve a su conciencia y a su corazón. Y ese, no lo olvide, es el primer regalo de la resurrección, la paz, junto con su misericordia. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. No tengas miedo, Señor. Yo recibo de tu paz, no la que el mundo me da. En mi corazón no habrá temor, Señor. Necesito de tu paz, no mi corazón sabrá que tú eres poderoso Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. No tengas miedo, Señor. Yo recibo de tu paz, no la que el mundo me da. En mi corazón no habrá temor, Señor. Necesito de tu paz y mi corazón sabrá que tú eres poderoso Dios. Señor, yo recibo de tu paz, no la que el mundo me da. En mi corazón no habrá temor, Señor. Necesito de tu paz, mi corazón sabrá que tú eres poderoso Dios. Muchas personas buscan la experiencia cristiana de oración para pedir que haga milagros, que nos muestre su poder, pero se nos olvida que antes de buscar los milagros del Señor, debemos buscar al Señor de los milagros. Aunque hoy se nos habla cómo hubo innumerables señales que acompañaron a los discípulos de Cristo, que continuaron su obra salvadora con la autoridad misma de nuestro Señor, sabemos que ningún milagro se realiza en la iglesia al azar o solamente para el show, sino que de verdad un milagro significa la conversión de aquel que recibe esa sanación. Hoy se nos dice cómo los apóstoles
realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo, y que los creyentes aumentaban en número. Y como la gente tenía tanta fe que hasta ponían las camillas de los enfermos en las plazas y calles por donde Pedro y los demás pasaban, para que tan siquiera la sombra de San Pedro les tocara, y con eso era suficiente para ser sanados. ¿Cuántas personas van en peregrinación a los varios santuarios o templos en cualquier rincón del mundo donde los prodigios o milagros se dan por mayoreo? Pero no por eso dejan de ser cada uno de ellos una experiencia personal y no solamente una psicosis masiva, como aparentemente son aquellas presentaciones que vemos en la radio, la televisión, y que no siempre son auténticas. Hay algunos milagros verdaderos. Sin embargo, tenemos que tener cuidado. El milagro tiene 3 explicaciones. El primero es que Dios lo hace y allí más bien carece de explicación. No hay razón científica para que una persona que ha sido declarada enferma y de repente se cura. Ese primer tipo de milagro es auténtico y es de Dios. Hay otros que simplemente son restablecimiento de las fuerzas renovadoras que tiene nuestro organismo, las células muertas que son expulsadas por las células vivas y que constantemente se dan por el metabolismo y la circulación de la sangre, nuestra capacidad extrasensorial de la mente, y esto influye mucho cuando hay reuniones en grupo o en masa. A veces sí está el Señor allí, pero otras veces no lo está y solamente es una psicosis social. Una tercera explicación de milagros más bien sería pseudomilagros, es decir, no son milagros auténticos. ¿Usted sabía que hasta los demonios hacen milagros? Hay gente que ha hecho alianzas con Satanás y aparentemente les va bien en el dinero o en otro tipo de relaciones, pero esos son falsos milagros. ¿Cuánta gente hay que mezcla la leche pura de la fe, como nos dice San Pedro hoy en la antífona, y en lugar de acercarse a la Escritura, a la tradición de la Iglesia y a la enseñanza de los apóstoles, buscan otras fuentes para su religiosidad y mezclan lo que es puro y limpio con algo que es sucio, que viene del maligno? Eso es un sincretismo que la Iglesia no aprueba. Por eso, mucho cuidado con la santería y otro tipo de expresiones extravagantes. Indudablemente que todas las obras de Dios son poderosas y portentosas, pero el demonio trata de imitar, trata de aparentar para que también él consiga seguidores. Por eso en las reuniones de sanación y de curación tenemos que asegurarnos que está la Iglesia presente por la persona de un sacerdote o diácono o de un servidor, pero que está siempre en comunión con la Iglesia y está instruido en las Sagradas Escrituras. El corazón de Jesús se compadece hoy tanto por nosotros que nos da todo su amor. Esa imagen de Santa Faustina, Jesús, yo confío en ti, simboliza todo lo que el Señor ha querido darnos, y que el Evangelio dice muchas otras cosas realizó Jesús, pero no todas están escritas en este libro. Si todas se escribieran, no habría lugar o libros suficientes en todo el mundo para que todas cupieran allí, para que todas se escribieran. ¿Por qué el cristiano se reúne en domingo y no en sábado? Como se reunieron precisamente Jesús, su madre, los apóstoles y la mayoría de los primeros cristianos, porque ellos eran fieles judíos y su día obligatorio de culto a Dios era el sábado. Pero una vez que Cristo resucita, establece un día más aún, un día que sustituye todo otro culto y todo otro día sagrado. Y es el primero de la semana, el mismo día en que el apóstol Juan habla de su experiencia con Jesucristo resucitado. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación,
en esa cruz del martirio que los primeros cristianos abrazaban. Dice el libro del Apocalipsis, capítulo 1, del 9 al 19. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas. Una vez que recibe ese mensaje, podemos contemplar lo esencial de nuestra fe. ¿Quién es Jesús? Es aquel que muere de verdad y que es uno de los nuestros, pero que se levanta para no morir jamás. Y con él todos resucitamos. Al contemplarlo, dice Juan, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo: no temas. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que suceden ahora como las que sucederán después. Por eso, cada domingo, el cristiano tiene el honor, la dicha de reunirse con sus hermanos y hermanas, alabar a Jesucristo resucitado, y no lo puede sustituir por ningún otro día. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 Alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. ama a tu hermano y Alaba a tu Señor, ama a tu hermano y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, das gloria a Él. Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. No con espadas ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. No con espadas ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y
Acabas de escuchar la predicación con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.